Hola, buenos días, bienvenidos a IPG Pathshala de Español. Me llamo María Teresa Miramón y soy profesora visitante de la Universidad Jawaharlal Nehru en Nueva Delhi. Ahora vamos a comenzar con el módulo 16 del paper 10, que se titula Luis de Góngora. Don Luis de Góngora y Argote, de 1561 a 1627, es el poeta español que mejor asimila todas las características del culteranismo y lleva a la poesía a las más altas categorías de la estética. Él era una personalidad muy discutida, admirado por muchos, censurado por otros y, junto a Lope de Vega y Francisco de Quevedo, forma la trilogía lírica de su siglo. Nació en Córdoba en el año 1561. Era hijo de Francisco de Argot y doña Leonor de Góngora. Su padre era juez de los bienes confiscados durante la Inquisición y también tenía una reputación de ser un bibliófilo notable. Cuando tenía 15 años, Góngora fue a estudiar a Salamanca. En la universidad, que dejó 4 años después, en 1580, sin ningún grado, pero con muchas deudas, había desarrollado un gusto especial por la poesía, los devaneos amorosos y los juegos de azar, más que por los cánones y las leyes. Obtuvo un beneficio eclesiástico en Córdoba a causa de sus parientes cercanos y probablemente llegó al sacerdocio cuando tenía unos 24 años. En 1589 se le acusó de no asistir a los coros, hablar demasiado durante los oficios canónicos y entregarse a actividades profanas como la corrida de toros y los teatros. En 1589 se le acusó por no asistir a los coros, hablar demasiado durante los oficios canónicos y por entregarse a actividades profanas tales como las corridas de toros o los teatros. Con una omisión del cabildo, viajó por muchas regiones de España, como Navarra, las dos Castillas, Galicia, León, etc. Escribió muchos sonetos que recuerdan su paso por diferentes ciudades. También hizo viajes a Madrid y Salamanca. En Salamanca, en 1593, cayó enfermo y escribió un soneto titulado «Muerto me lloró el Tormes en su orilla». Durante su viaje a Cuenca, escribió los siguientes versos: «En los pinares del Júcar vi bailar unas serranas». También hizo viajes por Toledo y Granada que le impresionaron profundamente. Góngora nunca tenía recursos adecuados y estaba agobiado con muchas deudas, pero siempre sonaba con brillantez al lado de Lope y los grandes nombres de su época. En 1612 obtuvo, por mediación del duque de Lerma, una capellanía de honor de Felipe III. Le pagaría el favor al duque dedicándole varias poesías, como el panegírico. Ganó fama en la corte debido a unos romances y sonetos suyos que figuran en la Flor de Romances Nuevos de Huesca en 1589. Y también en las Flores de Poetas Ilustres de 1605 de Pedro Espinosa. También circulaban en manuscritos su Polifemo y las Soledades. Escribió estos versos célebres cuando tenía que irse de Madrid después de una estancia de 12 años, porque su lenguaje mordaz y temperamento agrio no le ayudaron al hacer amigos, y dicen así: «Mal haya el que en señores idolatra y en Madrid desperdicia sus dineros». Atrajo su personalidad mucha crítica, con importantes personas de la corte como el poeta Quevedo, aunque sostenía el criticismo de Lope y muchas veces
triunfó sobre él debido a su ingenio satírico. Góngora tuvo una enfermedad durante su niñez. Probablemente fue arteriosclerosis prematura, pero sus manifestaciones llegaron a ser aparentes en 1609. A los 50 años se hizo sacerdote y en su juventud tuvo relaciones amorosas con una dama incógnita. Un año antes de su muerte perdió la memoria y comenzó con dolores de cabeza y desvanecimientos hasta que murió en mayo de 1627 de apoplejía. Todo el mundo quedó afectado por su muerte, incluso sus propios críticos. Solo Quevedo le persiguió después de la muerte, diciendo con estos versos: «Fuese con Satanás culto y pelado, miren si Satanás fue desdichado». Un autor contemporáneo suyo le describió como, y cito, «Fue don Luis de Góngora de buen cuerpo, alto y robusto, blanco y rojo, pelo negro, ojos grandes, negros, vivísimos, corva la nariz». Su nariz fue un objeto de entretenimiento para Quevedo, quien la utilizó para burlarse de él. Algunos críticos no literarios han dicho que su nariz es prueba de que tenía ascendencia crítica, y siguiendo este argumento, otros establecen que su ascendencia judía es testimonio del hecho de que el período barroco tenía un fondo semítico. Al respecto, dice lo siguiente Roca Franquesa: «El retrato que de él se conserva nos revela un hombre de frente alargada, nariz aguileña, boca grande, sumida y pronta a la mordacidad y la maledicencia. Aunque sus rasgos faciales no lo acusaran, sabemos, por testimonio de sus contemporáneos, y mejor aún, por sus mismos versos, que fue un hombre de carácter agrio, zumbón, amigo de ridiculizar las flaquezas ajenas, dotado de una vis cómica, no vulgar y de una propensión innata hacia la sátira». Góngora tenía un ingenio privilegiado, es decir, entre 14.000 estudiantes en la Universidad de Salamanca, según su biógrafo Pellicer, destacaba por su agudeza. Su temperamento y habilidad son responsables de su producción literaria, que tiene un carácter burlesco con expresiones grotescas, groseras e incluso obscenas. El lado negativo de Góngora nos muestra un hombre vano, como testigua en su respuesta de la que le escribieron, del año 1603. Es una carta. También prefirió el apellido de su madre en lugar del de su padre. Y otro ejemplo de su orgullo desmedido. Artigas, su mejor biógrafo, dice que él era un hombre bilioso. Su sátira se describe como una picadura venenosa que podía ganarle puntos frente a Lope de Vega, pero que no servía para nada en frente de las palabras de Quevedo. Prefirió escribir letrillas ligeras y décimas, pero no podía sostener un trabajo voluminoso, como él bien sabía. En Salamanca desarrolló gran interés como estudiante por los clásicos grecolatinos que le empujaron hacia una tendencia de buscar la perfección y exquisitez formal. Tenía una afición honda por la música y podía tocar muchos instrumentos musicales. Se podía ver los efectos de su gusto musical en sus versos, especialmente en los de arte mayor. Respecto a su obra, Góngora estaba preparando una edición completa de sus obras antes de su muerte repentina en el año 1627. Pero sus obras ya eran bastante conocidas antes de ello. Como hemos dicho antes, el Polifemo y las Soledades estaban ya en circulación como manuscritos, y otras
habían sido recogidas en colecciones como las de Moncayo y Espinosa, que contenían centenares de versos gongorinos. Juan López de Vicuña publicó la edición de sus obras más tarde, en el año de su muerte, en 1627, con el título de Obras en verso del Homero español. En 1633 las editó y mejoró Gonzalo de Hoces, y todas las publicaciones posteriores se basaron en esta obra de Hoces. En 1921 apareció la edición de Fouché de Vos, basada en el llamado manuscrito de Chacón. Chacón era un amigo de Góngora y también era señor de Polvoranca. Chacón quería regalar la edición suya al conde duque de Olivares y compiló cada manuscrito con mucho cuidado y delicadeza. Él mismo afirmó que para cada composición consultó al gran poeta mismo. Podemos fiarnos de su afirmación porque su edición manuscrita tiene la cronología exacta. Los críticos que han fechado las obras de Góngora dicen que no hay muchos errores en la edición de Chacón. Así pues, el texto chaconiano es muy fidedigno al poeta. En general, se divide su obra en dos partes: pequeños poemas y poemas mayores. El primero tiene poemas de metro corto, como letrillas y romances, y también poemas de metro largo, pero de poca extensión, como sonetos y romances. El segundo tiene sus tres poemas más largos: el Polifemo, las Soledades y el panegírico al duque de Lerma. También escribió dos obras dramáticas, llamadas Las firmezas de Isabela y El doctor Carlino. La clasificación de su obra gongoriana podría ser así. Primero, 94 romances auténticos y 18 atribuibles. Segundo, 121 letrillas auténticas y 25 atribuibles. Y tercero, 166 sonetos auténticos y unos 62 atribuibles. También tiene 32 composiciones sobre diversos temas de corta extensión, agrupados bajo el título Otras composiciones de arte mayor, y una atribuible del mismo corte, que es el prólogo a la gloria de Miquea. También tenemos tres poemas largos: el Polifemo, las Soledades y el panegírico al duque de Lerma. Por otra parte, tenemos dos dramas: Las firmezas de Isabela y El doctor Carlino. Y por último, tenemos un epistolario de 129 cartas de escaso valor literario. El humanista Cascales, que tenía ocasión de conocer bien a Góngora, El humanista Cascales, que tuvo ocasión de conocer bien a Góngora, lo calificó como el príncipe de la luz y el príncipe de las tinieblas, refiriéndose a sus dos estilos o maneras de escribir, el culto y el tradicional. En el anterior siglo, Damaso Alonso empezó el debate sobre los dos Góngora, que se centró sobre dos etapas distintas del gran poeta. Una etapa incluye el poeta sencillo, de metro corto, de letrillas, romances, claro y popular. La otra es la etapa del poeta oscuro, difícil de entender, extraño, quien escribió el panegírico y las Soledades. El año que divide las dos etapas del poeta es más o menos 1611. Antes de este año, Góngora fue considerado como un poeta normal, es decir, como uno
que recibía premios por los críticos que memorizaban sus versos, pero no era especialmente notable. Pero después se convirtió en un poeta desequilibrado, excéntrico, que recibió la repulsa casi universal. La razón de este cambio podría haber sido las influencias de Marini o la lectura de los libros de Carrillo, como libro de la erudición poética, que influyó la vida estética de Góngora, o su enfermedad, que llegó a manifestarse durante esta época. Podemos decir que los poemas más grandes de Góngora son producto de una causa patológica, pero la crítica actual, sobre todo Dámaso Alonso, no creía en esta visión porque tenían pruebas de que el estilo de Góngora siempre había contado con la tendencia aristocrática y también con la tendencia popular, en un deseo de irse hacia lo real y evadir lo cotidiano en la búsqueda de la belleza absoluta, la cual heredó desde el Renacimiento, y la segunda etapa, que es solo una densificación e intensificación de la primera. Todos los factores estilísticos del gongorismo, tanto léxicos, literarios como sintácticos, están presentes tanto en los poemas de la llamada la primera época del poeta, como también en los de la segunda etapa. Dámaso Alonso se refiere al romance de Angélica y Medoro y a los poemas oscuros de Góngora, el Polifemo y las Soledades, y dice que ambos contienen las mismas metáforas, cultismos y giros sintácticos. Góngora utiliza para los dos poemas las mismas técnicas culteranas. Pero existe un cambio en la técnica gongorina de las dos etapas, y es el uso del hiperbatón, que es muy fácil y normal en la primera etapa de sus obras. Por eso los romances, como hemos mencionado, tienen más claridad, a pesar de los neologismos y metáforas de carácter difícil. En la segunda etapa, el hiperbatón se hace muy latino, de ahí la oscuridad de sus poemas, como en las Soledades. No podemos negar tampoco que no haya ningún cambio en la estructuración de la frase, de la sintaxis, en las dos etapas. Hasta la etapa de 1611, Góngora utiliza una estructura lógica y muy castellana en las frases. Luego cambia hacia algo muy anárquico y casi ininteligible. No obstante, el Góngora de las Soledades también es difícil de entender. De las composiciones gongorinas del arte menor, tenemos casi 200 conservados, que incluyen romances, letrillas y endechas. Góngora seguía escribiendo Góngora seguiría escribiendo estas composiciones durante casi toda su vida. Por ejemplo, la famosa endecha La más bella niña fue escrita en 1580 y la letrilla burlesca de Doña Menga, ¿de qué te ríes?, fue escrita en 1625. Lo mismo pasa también en sus romances. Su último romance fue escrito un año antes de su muerte, y estas composiciones han quedado salvadas de toda crítica adversa. Vamos a recitar uno de estos poemas. Servía en Orán al rey un español con 2 lanzas, y con el alma y la vida a una gallarda africana, Vamos a leer uno de estos poemas. Servía en Orán al rey un español con 2 lanzas, y con el alma y la vida
a una gallarda africana. Góngora es el supremo escritor. Vale, perdón. Repito. Góngora es uno de los poetas más hábiles para escribir romances de todo tipo, tanto religiosos y moriscos como amorosos, burlescos, líricos, etc. También caballerescos, fronterizos, pastoriles. Sus letrillas también tienen el mismo donaire. Algunas de estas son los siguientes. Bien puede ser, ande yo caliente, dinero son calidad, etc. Con frecuencia desciende a las obscenidades, como en el poema Labré a mi despecho. En lo desgarrado del lenguaje a veces sigue a Quevedo y en ocasiones le alcanza. Sus villancicos, aunque no tan espontáneos como los de Lope, tienen una finura sorprendente. Caído se le ha un clavel hoy a la aurora del seno. Qué glorioso que está el heno, porque ha caído sobre él. Por otra parte, los sonetos gongorinos se consideran como los más bellos no solo en la literatura española, sino también en toda la literatura universal. La perfección formal que alcanza Góngora mediante estos sonetos es insuperable, pero carecen de la profundidad humana y el elemento íntimo. Podemos ver que son resultado del cerebro y no del corazón. Destacan los sonetos amorosos, como por ejemplo en el cristal de tu divina mano, burlescos, como los que menciona la polémica literaria de la época, por tu vida lo pillo, que me borres, es uno de los títulos, o los dedicados a ciudades y edificios, los de circunstancias y laudatorios, o los religiosos. El poeta escribió sonetos durante casi toda su vida y sigue escribiéndolos hasta poco antes de su muerte. Sus otros poemas cortos, Las silvas, Estancias, Tercetos y Liras, se pueden apilar bajo el título general de canciones, que tienen una belleza intrínseca. Son testigos de la conversión de Góngora desde sus primeros pasos líricos hasta un poeta completamente culterano. Por ejemplo, escribió la Oda a Carmoens por sus Luisiadas en esdrújulas, lo cual es un paso muy significativo. También parece que tiene devoción absoluta por Herrera, cuyos pasos siguió al principio. Su poema de la Armada que fue a Inglaterra, canción escrita en el 88, y la dedicada a San Hermenegildo en 1590, señalan la máxima aproximación al estilo herreriano. En la Corcilla Temerosa nos da pistas de su estilo culterano en pequeñas dosis, que poco a poco, con donde las altas ruedas sobre trastes de aguijas, etc., va encargando de más juegos culteranos. Ello confirma la tesis de Dámaso Alonso de que en Góngora hay una intensificación de lo culterano en su llamada segunda etapa. Por ejemplo, la Oda al Arache tiene los mismos elementos igual que el panegírico y las soledades, tales como paisajes inspirados, etc., pero carece de la misma calidad que las posteriores. Sus tres poemas grandes, la fábula de Polifemo y Galatea, las soledades y el panegírico al duque de Lerma, reflejan la responsabilidad del poeta en su plenitud, sus virtudes y sus defectos. En estos poemas el culteranismo alcanzó su cenit.
El Polifemo aparece primero cronológicamente y es el trabajo de un genio. Tiene 504 endecasílabos distribuidos en octavas reales. Es un cuadro lírico descriptivo sobre la historia amorosa de Acis y Galatea y la venganza del monstruo Polifemo. Consta de las más armoniosas notas de su lira. La mezcla de su poesía, pintura y música es insuperable. Cada verso es dócil y hace de ello lo que exige la estrofa. Cada estrofa es una unidad perfecta en sí misma, sin romper la armonía del conjunto. El Polifemo es sin duda la obra mayor lograda del poeta, con inspiración en Ovidio por su gusto clásico. Y dice así: la fugitiva ninfa en tanto, donde hurta un laurel su tronco al sol ardiente, tantos jazmines cuanta hierba esconde, la nieve de sus miembros da a una fuente. Dulce se queja, dulce le responde, un ruiseñor a otro, dulcemente. Al sueño de sus ojos la armonía, por no abrasar con 3 soles el día. En las soledades hay bastante desequilibrio con el uso de las metáforas extrañas. Definen un gusto por lo original, elipsis considerables, hiperbatón muy violentos. En las soledades hay un gran desequilibrio con el uso de las metáforas. También hay bastantes elipsis, hiperbatón, y se manifiesta en este punto el barroco en sus tonos más violentos. Aunque hay un fondo narrativo, son también bastante líricas. Parece que Góngora quería escribir 4 partes del poema, que se llamarían Soledad de los campos, Soledad de las riberas, Soledad de las selvas y Soledad del yermo. Pero solo escribiría las 2 primeras y parte de la segunda quedó inconclusa. Lo que nos queda, por último, es la dedicatoria al duque de Béjar. Son 37 versos y también tenemos la soledad primera íntegra y la segunda. La primera tiene 1091 versos y la segunda solamente 979, porque está sin concluir. Tampoco tenemos la fecha exacta de su redacción, solo sabemos que la primera parte fue redactada antes de mayo de 1611, porque en esta fecha se la había enviado a su amigo Pedro de Valencia. El argumento es simple. Cierto joven, víctima de un naufragio, es arrojado por las olas a una playa desconocida. Tras una penosa ascensión, descubre una cabaña a la cual se acoge, siendo solícitamente atendido por sus moradores. Con motivo de unas bodas entre campesinos, presencia diversos bailes, juegos, escenas bucólicas, hasta que la pareja de novios se retira al tálamo nupcial. Hasta aquí llega la primera soledad. El escenario de la segunda cambia por entero. Antes era la sierra y ahora es la playa. El mismo joven errante que se nos aparece en una cabaña de pescadores presencia u oye el relato de las penosas tareas de aquella gente para acabar con la descripción de una cacería. Aunque la obra está incompleta, no es muy difícil hacer un juicio sobre ella mediante la mitad que tenemos. Algunos críticos dicen que es muy incoherente en sus impresiones sobre la naturaleza. Las soledades están escritas en sílabas de extensión variable. Cada verso es expresivo
y describe la naturaleza de manera cromática, es decir, utiliza palabras como plata, cristal, mármol, diamante, oro, etc., en una serie adjetival. No se refiere al mar como argénteo, sino como plata. De manera similar, no se refiere a la carne como blanca, sino como de nieve. Al panegírico al duque de Lerma, del 1617, es mucho más oscuro que las Soledades y que el Polifemo. Contiene 632 versos en octavas reales, en 79 estrofas, que aluden a factores mitológicos, históricos y geográficos. La divulgación de estos poemas resultó una verdadera batalla en la época. Como Góngora encarnaba el estilo más puro del culteranismo, poco después se dividieron los campos, es decir, por un lado los amigos de Góngora y por otro lado sus enemigos, quienes lo rechazaban. La batalla continúa hasta hoy día y continuará incluso después, porque el culteranismo se centra sobre la esencia de lo poético. Para unos lo poético es exactamente lo que hizo Góngora y para otros es otra cosa. Góngora fue el tema de ataques críticos desde casi todos los ángulos, desde la escuela humanista, Pedro de Valencia y Cascales. Ellos decían que fue Lope quien tomó parte contraria contra Góngora. Desde la escuela humanista, Pedro de Valencia y Cascales le criticaron. Por otra parte, desde la escuela popular, fue Lope quien se puso en contra de Góngora. Por otra parte, Quevedo también le criticó en nombre de los conceptistas. Y, por último, en nombre de la escuela sevillana, fue Jáuregui quien le criticó. Pedro de Valencia era amigo de Góngora y éste le envió la primera parte de sus Soledades, buscando su consejo. Pedro de Valencia, aunque admirador de Góngora, no podía aceptar por todo el nuevo estilo culterano. Pedro de Valencia, aunque admirador de Góngora, tuvo sus más y sus menos para aceptar el nuevo estilo culterano. Dijo que era el pensamiento que tenía más importancia que la estructuración de las palabras. Es decir, él pensaba que las ideas tenían más importancia que las palabras, ¿no? Y esta es una de las principales características del culteranismo. De manera similar, Francisco de Cascales alabó a Góngora, pero al mismo tiempo decía que su lenguaje parecía todas las lenguas de Babel juntas. Los seguidores de Góngora decían que él no había hecho nada más que aplicar las leyes de la lengua latina al castellano. Cascales respondió diciendo que la lengua latina tenía su propio dialecto y estructura que no se podía aplicar al castellano. Jáuregui escribió un discurso poético en el que decía lo siguiente: hace una disección despiadada del nuevo estilo, pero sin nombrar a Góngora, en el que dice que la sencillez y la naturalidad deben definir la poesía. También escribió el antídoto contra las Soledades, en el que afirma que la concepción y producción del poema debe tener tres partes: alma, asunto o contenido y adorno. El culteranismo, por su parte, solo propone el adorno, pero tal poesía culterana no tiene alma ni pensamiento, por tanto no tiene ningún valor, según este autor. El culteranismo, por su parte, solo propone. El ataque más cruel venía de parte de Quevedo,
quien escribió La Perinola, La culta latiniparla, La aguja de navegar cultos y muchos otros romances y letrillas para el propósito único de criticar a Góngora y sus seguidores. También en forma indirecta, con la publicación de las obras de Fray Luis de León, realizó el mismo objetivo contra el culteranismo. También hubo muchos que salieron en defensa de Góngora y su estilo, algunos amigos y otros verdaderos seguidores. Pero en el siglo XVIII se produjo una acentuación del menosprecio hacia Góngora. No obstante, a principios del XIX sus obras empezaron a ser comprendidas. En el siglo XX, a causa del estudio realizado para conmemorar su tercer centenario, ahora tenemos una idea casi exacta y objetiva del poeta. Como conclusión, podemos decir que los dos Góngoras que tenemos, uno el de los romances y sonetos y otro el de poemas oscuros y difíciles, marcan un paso muy importante en el desarrollo y crecimiento de la lengua castellana. Nunca podemos realizar un estudio del castellano sin tener en cuenta que Góngora merece el mismo respeto que Lope de Vega, Quevedo, Garcilaso de la Vega y tantos otros en el campo del lirismo. De todas formas, Góngora, a pesar de todas sus críticas y todos sus defectos, permanece en la memoria española como un poeta del primer orden en España. Y eso es todo en el módulo sobre Góngora y su poesía. Muchas gracias.